abrimos un espacio de conversación con ustedes. Alguien que quiera, bueno, intervenir, comentarios, insultos. También. ¿Alguien quiere hablar? No, yo quería decir algo, pero no sé si me corresponde, pero me llegué tarde por tráfico y me quedé con ganas de escuchar tu Facundo, mínimamente. Sé que hablaste primero, y bueno, no sé si es factible, por lo menos para las que estamos llegando mínimo, no sé si puedes decir algo. Yo me perdí tu Perfecto. Circulamos y vamos. Yo tengo preguntas muy prácticas. ¿Cómo siendo tan joven accediste a todos esos personajes y te fue difícil? ¿Cómo conseguiste hablar con ellos? Y si no sentías miedo a la hora de conversar, de enfrentarte a ese tipo de conversaciones. Bueno, para hablar un poquito antes de terminar e invitarlos también, porque Fernando trajo la guitarra y va a hacer un par de temas, además es cantautor, no lo dije antes, y está Adrián Vidi por ahí que tiene una bonita canción que hizo sobre Gloria Fuertes, sobre el poema de Gloria Fuertes, que hace poco fue el aniversario. ¿Tú lo conociste, Jorge, a Gloria? Sí, sí. Sí, llevo 41 años. Jorge conoce a... Estoy como el compañero de Evo destemplado y son de... Recién cuando dijo cómo estaba... Yo llevo 41 años igual que él, pero... Bueno, para comentar un poco las invitaciones a pensar un poco esta experiencia y contarle un poco a la compañera que llegó más tarde. ¿Cómo di con ellos? ¿Cómo me fui encontrando? A veces fui y les toqué la puerta de la casa y les dije si tenían un rato para charlar. Otras veces me los encontré a la vuelta de mi casa casualmente. Otras veces en la universidad siempre quedaba algo después de escucharlos o de leerlos que ameritaba una movilización de una conversación. Y aparte creo que hay algo que nos atraviesa a todos en este libro y creo que acá también en este espacio, que es cierto problema con la autoridad. Si uno repasa las biografías, no solamente de cada uno de nosotros, de los que está aquí, y de ustedes, no me cabe extrañar que también hay algo de un gesto de irreverencia, de no quedarse con eso, de ir más allá del padre, pero decirlo psicoanalíticamente, ¿no? Quiero decir, hay un gesto que creo que posibilita la conversación, que se trata de la igualdad, que se trata de la amistad, y que no tiene que ver más allá, digo, de las trayectorias de estas personas, y digo, en algún momento ahí también está puesto de manifiesto, ¿no? Hay una diferencia intergeneracional importante, pero bueno, como enseñó el amigo Fernando, la educación es un encuentro entre generaciones en la filiación del tiempo. Con lo cual, gracias. Con lo cual, digamos, aquí esto toma ciertas matices que me parece interesante indagar, y bueno, hay una sección particular dedicada a pensar y a correr del lugar de una persona que, digamos, como tradicionalmente pasa en el mundo académico, que solamente los académicos hablan entre ellos, o los interlocutores válidos, o tal, ¿no? La idea es salirse un poco de eso. Hay una sección del libro dedicada a las singularidades de estos encuentros, a los off the record, ¿no? que muestran los costados más cómicos y, digamos, más humanos también de estas figuras que también suelen ponerse en pedestales y me parece que
cuando eso sucede no podemos conversar, ¿no? Por eso también la insistencia en la conversación, ¿no? La insistencia en las palabras comunes y la insistencia en la idea de rebelión ética, ¿no? Ahí hay algo. Y después, con respecto al libro, me parece que el libro da algunos gestos interesantes, hay mucho ahí adentro para leer y releer. A mí me pasa de ir revisitando y recordando cosas y bueno, que me parece que dan que pensar. Digo, Zizek tiene esto que mencionaba Jorge y Pepe, que es bien polémico y cuestionador, pero al mismo tiempo se manifiesta a favor de una educación inútil, por ejemplo, en esta época de hiperespecialización, de tiempo utilitario, ¿no? Está a favor de una educación inútil, dice, e insiste permanentemente, protestando en contra de la reforma Bolonia, protestando en contra de la hiperespecialización, y me parece que eso es una gestualidad que podemos tomar inclusive para pensar nuestras propias lógicas emancipatorias al interior de los proyectos educativos, políticos que habitamos cada uno, ¿no? Digo, luego Mignolo, esto también reúne distintas figuras que pertenecen a distintas tradiciones de pensamiento, y esto también hay que entenderlo. Mignolo nos propone una fórmula muy interesante para pensar el aprendizaje y lo que él llama el desenganche, el desprendimiento, el desaprendimiento de lo que el giro de colonial ha dado a conocer como el patrón colonial del poder, ¿no? Aquello que jerarquiza el pensamiento, aquello que justamente nos atraviesa y nos hiere en términos de lo que la modernidad ha legado, ¿no? Y su cara oculta, la colonialidad, que la padecemos todos, digamos, no solamente las tierras literalmente colonizadas, sino digamos, es algo que nos atraviesa a todos de punta a punta, ¿no? Esta fórmula que utiliza Mignolo, que me parece interesante, dice aprender a desaprender para poder reaprender, que tiene que ver justamente con dar cuenta de cómo la colonialidad nos ha herido particularmente y cómo nosotros podemos, digamos, utilizar ese lugar de enunciación para desprendernos de todo aquello. Lo cual, bueno, entre tantas cosas que dice, me parece sumamente interesante, la idea de epistemología fronteriza, en fin, hay mucho ahí. Luego, con Raúl Fonon Betancourt es muy interesante porque pone en juego una palabra que es poco habitual en el lenguaje educativo, político y filosófico, que es el de convivialidad, ¿no? Me parece que hay un gesto interesante en pensar, retomando lo que Fernando lo convocó particularmente, la idea de pensar la educación a partir de un gesto convivencial, de un gesto de ser y estar, de un gesto también de desaprendimiento, un punto donde coincide con Mignolo, de un gesto intercultural de aproximación, también de un movimiento donde empieza a mirar la antropología y el problema que él llama crisis antropológica, ¿no? En un tiempo que él también llama adverso, como un problema ético-político, ¿no? Eso por otro lado. Luego, bueno, con Judith Butler, digo, estas son pequeñas pistas que quiero dar como para ver y recorrer a grandes rasgos y a grandes pinceladas algunas puntuaciones que nos permiten pensar de manera interrelacionada la educación, la filosofía y la política desde otras coordenadas, ¿no? Por eso la importancia de lo imposible, ¿no? Cambiar las coordenadas de lo posible y lo imposible. Digo, en el libro habita esa, digamos, consciente y inconscientemente ese deseo, ¿no? Judith Butler y Rancière coinciden en la lógica desigualitaria de los exámenes y las evaluaciones. Hay una apuesta muy grande, por ejemplo, con Butler en pensar su noción de duelo en relación al aprendizaje, ¿no? Como lo que aquí le llaman suspenso, pero en América llamamos aplazo, está relacionado con un tipo de condena que reduce horizontes de posibilidades para el sujeto. Aquí recuperamos un poco lo que dice Jorge, que va muy en sintonía, si hay crimen perfecto, si no lo hay, cuánto el sujeto puede escaparse de esa lógica. Y más o menos a grandes rasgos, para decirlo de manera muy sintética, es
son un poco las gestualidades que habitan en el libro, que bueno, al principio se comentaba, está prologado por Fernando Iguarde Coal, que es argentino pero residente en Brasil. Bueno, hay una introducción propiamente dicha, la sección que mencionaba recién. Es un libro que reúne muchas voces, pero que al mismo tiempo intenta ser una aventura intelectual que pone en juego dimensiones literarias, estéticas, políticas, éticas, para discutir la época, ¿no? Principalmente eso. Por allí. Muy bien. Un libro muy necesario en este tiempo. Muchas gracias. Sí.